Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, en el vídeo de hoy voy a comentar el manga Vinland Saga, un manga de vikingos publicado aquí en España por la editorial Planeta Cómic. Bueno, Vinland Saga es un manga que en el momento en el que grabo esta reseña, a fecha de agosto del 2019, cuenta con 19 tomos publicados aquí en España. Es una serie abierta, una serie que aún no ha finalizado en Japón. Y bueno, yo pues he decidido leerla porque la verdad es que le tenía muchísimas ganas. Me habían hablado auténticas maravillas de ella, gente de cuyo criterio me fío. Yo tenía unas expectativas muy altas de esta obra antes de comenzar a leerla. Y he de decir, después de haber leído los 19 primeros tomos de esta serie, que vamos, que las expectativas se han cumplido sobradamente. Esta reseña la voy a hacer de tal modo que pueda ser disfrutada tanto por gente que ha leído los tomos que se han publicado hasta la fecha, como por gente que aún no ha comenzado a leerla y bueno, pues busca razones, motivos, etcétera, pues que les incentiven pues a eso, a darle una oportunidad, porque vamos, este es un manga que ya os adelanto que me ha parecido una auténtica maravilla y que merece bastante la pena, Voy a comenzar hablando en esta reseña del dibujo de Vinland Saga, y es que el dibujo de esta obra es algo que me ha dejado alucinado. El dibujo de esta obra tiene un nivel de detalle que no tiene nada que envidiar al nivel de detalle de obras como Vagabond de Takehiko Inoue o Berserk de Kentaro Miura, que Berserk es una obra en la que pensaba bastante mientras leía Vinland Saga, por lo medieval y tal, por la violencia con la que cuentan algunas de sus viñetas, etc. Pero bueno, por encima del alto nivel de detalle con el que cuentan las páginas de Vinland Saga, lo que más me ha llamado la atención es lo rápido que evoluciona el dibujo. Es decir, uno coge el tomo 1 y coge no el tomo 19, sino el tomo 8, sin ir más lejos, y ya nota una evolución abismal. Nota una diferencia abismal en cuanto a nivel de detalle entre el tomo 1 y el tomo 8. Es algo impresionante. O sea, yo nunca me he topado con un manga en el que el dibujo evoluciona tan rápido. Normalmente, para que se produzca una evolución tan rápida en el dibujo de un manga, tienen que transcurrir pues decenas de tomos. Pero en el caso de Vinland Saga, esta evolución se produce en los 8 primeros tomos. Es algo, vamos, que me dejó atónito, sin palabras. Os voy a poner un ejemplo, porque como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras. Y es que, como podéis ver, aquí tenéis al mismo personaje, tal y como luce en el primer tomo, y al lado, tal y como luce en el 8º tomo. O sea, ya podéis ver la gran diferencia que hay, la gran evolución que se produce en cuanto a nivel de detalle y realismo en el dibujo, que es algo que, vamos, deja sin palabras. Como capítulo a capítulo el dibujo de esta obra va mejorando a pasos agigantados. Y otra cosa que me gustaría destacar no es solo el dibujo, sino también pues la magnífica narrativa del autor, la magnífica ambientación y puesta en escena, o mejor dicho, puesta en viñetas. Digamos que, dicho de forma sencilla, es increíble cómo el lector comienza a leer un capítulo de esta obra y ya desde la primera viñeta la narrativa le atrapa al lector. Es decir, es increíble cómo ya desde la primera viñeta de un capítulo el lector se sumerge por completo en ese mundo en el que se ambienta la obra, en esa Europa de alrededor del año 1015, en esa Europa ahí en la que los vikingos asaltaban aldeas ahí por el norte de Europa, por Inglaterra y tal. Es increíble la magnífica ambientación con la que cuenta esta obra. Y no solo la ambientación, sino, como ya he dicho, el alto nivel de detalle
vamos, que muestran las ilustraciones de esta obra. Es increíble, totalmente increíble. Bueno, ¿y de qué va Vinland Saga? Bueno, Vinland Saga es una historia que está protagonizada por Thorfinn. Thorfinn es el hijo de Thors, que Thors era un gran vikingo, era uno de los miembros de los vikingos más poderosos bajo el mando del rey de Dinamarca, que por aquel entonces, en la época en la que transcurren los hechos de esta obra, era un país que se encontraba en guerra contra Inglaterra. De hecho, intentaba conquistar Inglaterra. Y bueno, Thors pues era, como ya he dicho, uno de esos vikingos, de los más poderosos bajo el mando de este rey, que bueno, decide retirarse y bueno, irse a vivir a Islandia. Y allí, pues bueno, empezar una nueva vida de una aldea pacífica donde cría pues a su hijo. Y bueno, ¿qué pasa? Que el retirarse de ese grupo de vikingos tan poderosos bajo las órdenes del rey de Dinamarca, pues se condena con la muerte, está totalmente prohibido. Y bueno, al final pues le terminan descubriendo el paradero de Thors y le dicen a un mercenario llamado Askeladd que aniquile a Thors. Y dicho y hecho, Askeladd termina matando a Thors y Thorfinn, que ve cómo Askeladd mata a su padre, decide infiltrarse en uno de los barcos de Askeladd y pasar a formar parte del grupo de Askeladd, del grupo de mercenarios de Askeladd, con el objetivo, con el fin de algún día vengar la muerte de su padre. Thorfinn, quien aparece en la portada del primer tomo, va creciendo, va curtiéndose batalla tras batalla, convirtiéndose en un gran guerrero, que lo que quiere es ante todo pues matar a Askeladd, matar a su líder. Bastante curioso eso de que en un grupo de mercenarios uno de los mejores guerreros lo que quiere no es enriquecerse, sino matar al líder de ese grupo de mercenarios en el que se ha enrolado. Esa es la premisa argumental. Y bueno, lo que quería comentar es que lo que más me llamó la atención de Vinland Saga es que es una obra que engaña al lector, porque de primeras el lector piensa: ¡guau! Vinland Saga va a ser un manga aquí muy épico, lleno de acción, de batallas, y al principio así es. Por eso digo que engaña al lector, porque es que luego, a medida que avanza la historia, después de unos primeros tomos repletos de acción y de batallas y de guerra, después del tomo 8, comienza un segundo arco argumental que llega hasta el tomo 14, y es que, digamos que el segundo arco argumental deconstruye al primero. ¿Cómo lo digo? Sin hacer spoilers, es difícil, pero no imposible. Primer arco, tomo 1 al 8, segundo arco, tomo 9 al 14. Después de unos 8 primeros tomos repletos de batalla, bueno, unos 7 primeros tomos repletos de acción, en el tomo 8 se produce uno de esos giros argumentales que a mí me volaron la cabeza. Ese tomo lo leí por la noche antes de irme a dormir, y luego me fui a dormir y es que no podía olvidar lo que acababa de presenciar. Es decir, es increíble. O sea, el tomo 8, ya os digo que os va a impactar sobremanera. Un plot twist, un giro de guión increíble, que uno no se espera. Y es que, si bien los 8 primeros tomos tienen como punto de mira a los vikingos, esos vikingos bestias que arrasaban aldeas, que se dedicaban al pillaje, a batallar ahí en el campo de batalla, esos vikingos que defendían su honor ante todo y bueno, consideraban la venganza algo de lo más justo, porque si no se vengaban de alguien eran marginados por la sociedad. Pues digamos que el segundo arco argumental ya se centra no en el estamento guerrero o militar, sino en los campesinos. Y me encanta porque es que se complementa muy bien con el primer arco, y digamos que el segundo arco deconstruye al primero. No puedo decir más porque ya más de uno de los que me estáis viendo deduciría el argumento, deduciría lo que sucede.
pero es increíble cómo ambos arcos argumentales se complementan. Es, vamos, increíble. Cómo engancha este manga, engancha de lo lindo. Yo la verdad es que cuando un manga me engancha pueden suceder dos cosas. O que me ponga freno porque no quiero que termine, o que suceda justo lo contrario, que no pueda parar de leer. Y en este caso me ha sucedido pues lo segundo, que cada día me leía como 2 tomos. Que bueno, tampoco se tarda mucho en leerlos. Yo cada tomo, leyéndolo así pausadamente, deteniéndome a observar cada viñeta, el nivel de detalle de cada viñeta, pues tardaba como 1 hora y media en leerme cada tomo. Pero vamos, es increíble, increíble. Y es que es en ese segundo arco cuando al lector le queda muy claro el mensaje que le transmitió Thors a Thorfinn antes de morir. El mensaje de sé un guerrero de verdad. Y es que ese sí yo creo que es la principal pregunta que nos arroja este manga. La pregunta de ¿qué es ser un auténtico guerrero? ¿Qué es ser un hombre de verdad? Y cuando veáis la respuesta, yo os aseguro que os enamoraréis de este manga, que os parecerá una auténtica obra maestra, la verdad. Yo es que ya digo, es una serie que aún no ha terminado, aún no me atrevo a catalogarla en su totalidad de obra maestra, pero los tomos que van del 1 al 14 yo ya los considero una obra maestra, por mucho que luego la obra decaiga. Ya os adelanto que del tomo 15 al 19 la verdad es que la obra, pues hombre, no llega a ser tan intensa como todo lo anterior, pero aún así sigue siendo disfrutable, sigue teniendo momentos así épicos y de tensión que hacen que la obra siga siendo disfrutable y divertida y tal, obviamente, si no. Pero vamos, los tomos del 1 al 14 ya digo que son una obra maestra, tal cual. Yo, vamos, ya os la recomiendo fervientemente, solo por esos 14 primeros tomos. Y es que es en ese segundo arco argumental cuando también se nos deja claro que este es un manga sobre distintas personas, distintas clases sociales que a pesar de recorrer caminos diferentes, tienen objetivos similares. Objetivos que no distan mucho del objetivo común de construir un mañana mejor. Es decir, vemos cómo en este segundo arco argumental tenemos pues a una persona poderosa y por un lado, y luego por otro lado tenemos a un campesino que ambos tienen el mismo objetivo, el objetivo de construir un mundo mejor, pero se diferencian ambos personajes en que ambos recorren caminos diferentes, no solo por su condición social, pero el objetivo es el mismo, y es un objetivo de construir una utopía, un paraíso terrenal. Y es que en el primer arco se nos muestra un mundo que dista mucho de ser eso, un mundo arrasado por la guerra, por las batallas y por el ansia humana de conquistar, o más bien de estar siempre metido en un jaleo, en una guerra. Hay un personaje que refleja muy bien esto que acabo de decir, es el personaje de Thorkel, que es un personaje que a diferencia de Thorfinn o de Askeladd, disfruta con la guerra, subsiste con la guerra, subsiste peleando. Es un personaje además bastante gracioso, es como el recurso cómico, al mismo tiempo que es uno de los personajes más poderosos. La verdad es que los personajes de esta obra son unos personajes que muy carismáticos, uno se encariña fácilmente con todos ellos y dejan pozo en el lector. Y ya os digo que muchas de las cosas que suceden en este manga no las vais a olvidar en mucho tiempo. Y por eso también es un manga que no me ha importado leer a pesar de no estar terminado, porque sé que es un manga que, aunque pase un tiempo de pausa entre el tomo 19 y el 20, pues sé que voy a recordar todo lo anterior, porque cada tomo deja bastante pozo en el lector. Ya digo, Vinland Saga es un manga que me ha encantado, que os recomiendo fervientemente, que nos hace reflexionar sobre cosas como
lo que es normal, esa pregunta de ¿qué es lo normal? Y es que claro, en este manga se nos muestra también cómo era la Europa de aquella época y vemos que la esclavitud, que es algo que se nos muestra de primera mano en las páginas de este manga, era algo que en aquel entonces era visto como algo de lo más normal entre la sociedad. Y muchos pensaban que si se aboliese la esclavitud, pues que el sistema iba a colapsar, que eso iba a traer una época de caos. Es una cosa que me hizo reflexionar bastante este manga, el cómo, qué es lo normal, que si lo normal, lo que percibimos como lo normal es bueno, es malo. Y como comentaba antes, la cuestión del honor, lo de la venganza. Por aquel entonces, si una persona no salvaguardaba su honor, no se vengaba de alguien que había matado a alguien cercano, pues era marginado ya, era considerado como un cobarde por los de alrededor y era marginado, era una época bastante dura, ¿verdad? Y es que este manga nos muestra con todo detalle lo cruel que que eran aquellos tiempos, esa Edad Media, ese norte de Europa por el que se movían los vikingos. Ya digo, Vinland Saga es una auténtica delicatessen, os lo recomiendo fervientemente. Así que nada, espero que esta reseña os haya gustado, que haya sido de vuestro agrado, que os haya motivado a leer este manga, que ahora mismo pues se está haciendo una adaptación, vamos, acaba de comenzar no hace mucho, una adaptación animada, pero yo la verdad es que la adaptación anime, si me preguntáis por ella, os diré que me llama lo mismo que las adaptaciones de anime que ha habido de Berserk. Es decir, teniendo el manga, ya me quedo con el manga, ya el anime pues no voy a entrar en si es bueno o malo porque no lo he visto, al igual que con el de Berserk no lo he visto, pero ya me quedo con el manga, con su alto nivel de detalle en el dibujo. Me gusta mucho leer cómics, ya lo sabéis, soy mucho más de cómics que de series de televisión. Así que eso, pero bueno, que es un manga que yo os recomiendo. El anime, pues bueno, todo se ha dicho. Gente de cuyo criterio me fío me ha dicho que los primeros capítulos están muy bien animados. A ver si la serie mantiene el nivel hasta el final. Pero bueno, podéis también verlo, a ver si os convence los primeros capítulos y luego ya podéis continuar con el manga, que es lo que hace mucha gente. Y de hecho muchos animes se hacen con esa intención, de que empecéis de que la gente empiece a ver un anime y luego pues se lanza en cabeza a por el manga. De hecho hace poco, una anécdota voy a comentar, ha empezado un anime llamado Fire Force, creo que se llama, y eso ha disparado las ventas del manga original que adapta. Es algo bastante curioso, como a veces una adaptación animada hace que se disparen las ventas del manga original. De hecho, muchas adaptaciones anime se hacen por eso en Japón. Si os ha gustado esta reseña, si habéis disfrutado mi compañía y tal, pues bueno, os agradecería que os suscribierais al canal, que activéis la campanilla de notificaciones. Y nada, nos vemos en próximas reseñas en el canal. Un saludo y que os vaya muy bien.